Hola a todos, bienvenidos. De a poquito veo que se están conectando. Este día un frío que nos tocó, parece que va a estar más o menos el fin de semana, eso dicen. A ver, vamos a ver, comentarios en el chat, saludos. Mientras tanto, hola Brian, Gustavo, Gislaine, buenos días. Paula, buen día. Carol, buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy buenos días. Sí, está bastante helado. Sí, como que tuvimos un solcito primaveral, pero parece que todavía no quiere llegar la primavera. Hola Vilma, buenos días. Daniela Castillo, buenos días. En el último webinar hubo gente hasta de Guatemala, así que también espero que me saluden y me digan de qué región o en qué lugar nos están escuchando hoy día. Hola Rodrigo, tanto tiempo desde el curso de gestor. Hola Dayana, sí, harto tiempo. Buenos días. Hola Leticia, buen día. Desde Santiago. Buenos días, Gilda. Omil El Quisco, bienvenida. Tenemos unos fieles seguidores desde la Humil del Quisco, desde la Muni del Quisco. Así que podríamos coordinar una reunión. Mariela, buenos días. Hola Lorena, buenos días. Yasmín, qué lindo nombre, Yasmín. Mi sobrina también se llama así. Buenos días, desde Santiago. Arlín, desde el aeropuerto de Santiago, mira. Buenos días desde Talca, Lorena. Jocelyn desde Santiago. Yuruxi desde Chicureo, Colina, buenos días. Hola Mateo, buen día. También desde Santiago. Hola Gilda. Súper, mándanos un correíto para que nos coordinemos, Gilda. Aranza, buenos días desde Viña del Mar, desde Doñihue. Sí, AgroSuper, Vilma, bienvenida. Empresa Corrupac, hola Cristóbal. Hola Angélica, buenos días. Ya estamos con 116 asistentes hoy día. Hola Nicole, buenos días. De Seba Logistic. Hola, Grupo Empresas MacLean Santiago. Hola Ruby. Hola Catherine de Chillán. Ah, eres de Santiago, pero estás en Chillán. Nicole desde la FAL. Buenos días. Katia desde INACAP. Hola Katia, bienvenida. Vamos a esperar un minutito más para iniciar. Hola Nicole de Starken, buenos días. Hola Paula de Quibernum por acá, de Santiago. Desde Construmart, Matías. Hola, tanto tiempo, Matías. Paulo desde Pampa Austral, bienvenido. Marcela Suárez desde Óptica Chilling. Hola Marcela. De ISL, Alejandro Horta, bienvenido. Gisela desde Gardilich, bienvenida Gisela. Grandes amigos en Gardilich. Con la Bianca hemos trabajado harto juntas. No sé si está por ahí la Bianca, que siempre también nos escucha.
Desde Concepción, buenos días. Constructora DAC, buenos días, Ivonne. Ahí está la Bianca, bienvenida Bianca. Hola Juan Carlos, desde Cementerio Metropolitano. Necesita un link de inscripción, Sebastián. Si lo pueden dejar en el chat, chiquillos. Carlos Ofer, que están por ahí el equipo. Hola Javiera, bienvenida de Garlitz también. Buenos días desde Antofagasta, Carolina Ramírez. MPM, aquí tenemos a alguien de región también lejos. Bueno, está Concepción, Talca, Rancagua, ahora Antofagasta. Súper Sebastián, ya se inscribió. Hola Javiera, buenos días. Ya, estimados, siendo las 10:04 de la mañana, bienvenidos todos y todas a esta nueva jornada, a este nuevo webinar que desde Fundación Tacal con mucho cariño les preparamos todos los meses. Y con el único objetivo de poder promover y de transmitir el conocimiento que desde Fundación Tacal hace más de 40 años tenemos y poder apoyarlos a cada uno de ustedes, algunos grandes amigos de hace mucho tiempo, otros me imagino que nuevos que nos están conociendo, pero la idea es que podamos ir armando esta alianza estratégica, esta unión de trabajo colaborativo para poder transitar en este puente de la inclusión que tanto aspiramos nosotros desde Fundación TACAL. Hoy día nos reunimos para conversar sobre un tema que yo sé que muchos de ustedes a lo mejor tienen algunas dudas, les surgen en general con la Carla que está aquí hoy día me acompaña, colega, terapeuta ocupacional. Siempre decimos, bueno, ¿qué es lo primero que nos preguntan cuando van a iniciar un proceso de inclusión y cómo hago, cómo entrevisto? ¿Qué es lo que tengo que fijar? ¿Le puedo preguntar si tiene o no tiene discapacidad o le puedo preguntar qué tipo de discapacidad tiene? Todas esas preguntas en general, y me imagino que cada uno de ustedes las tiene, esperamos poder resolverlas hoy día. Em, Quiero partir, sí, invitándolos, haciéndoles una invitación para que nos ayuden, ¿ya? Nosotros estamos trabajando en generar un poquito más de investigación relacionada con la inclusión de personas con discapacidad y nos adjudicamos un proyecto hace algún tiempo atrás de financiamiento para hacer un estudio junto a la UTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. El objetivo es diagnosticar cómo las empresas abordan los procesos de reclutamiento y selección e inducción de nuevos colaboradores con discapacidad en las empresas. La encuesta, que yo les estoy dejando acá el código QR y el equipo, Carlos y Fernanda, les van a dejar el link en el chat. El objetivo es poder levantar esta información para poder generar un poco de investigación respecto a este tema y también poder seguir apoyándolos a ustedes como empresa para mejorar cada uno de estos procesos. Entonces los invito a contestar la encuesta, no se van a demorar más de 3 minutos. Pueden acceder por el código QR o por el link que está en el chat. Así que se los voy a ir dejando, se los dejo ahí unos minutitos. Ya para nosotros es súper importante que nos puedan apoyar con estos procesos para poder también hacer un poquito más de investigación y levantar datos y entregar, además, por ejemplo, nos va a permitir desarrollar cursos que sean atingentes a las necesidades que ustedes tienen dentro de sus organizaciones, ¿ya? Así también nos damos unos minutos para que se siga conectando gente porque ya estamos en casi 200 asistentes hoy día en nuestro webinar. Em, Así que ahí vuelvo a repetir que estamos proyectando un estudio, un link para que nos apoyen en un estudio. Los datos son absolutamente confidenciales, por si alguien tiene alguna duda. Y la idea es que nos puedan entregar la información lo más sincera posible para que nosotros podamos llevar a cabo este estudio. Ya es un estudio en alianza con la OTIC de la Cámara de la Construcción. Si van terminando la encuesta, me lo ponen en el chat para continuar. Gracias, Bianca. Estamos esperando unos minutitos para que nos ayuden en esta encuesta.
que estoy proyectando cada uno de los asistentes que está hoy día acompañándonos aquí, ¿ya? Para que podamos seguir generando conocimientos, y esa es la importancia de esto. La verdad es que existen pocos estudios en temáticas de inclusión de personas con discapacidad, por lo tanto, todas las acciones que hacemos se hacen un poco al tuntún de qué es lo que creemos que está pasando. Entonces, hoy día desde Fundación Tacal estamos generando investigación para poder resolver las problemáticas que tienen las organizaciones, y para eso les pedimos el apoyo de ustedes en esta respuesta de esta encuesta. No sé por allá si le puedes preguntar, ah, no, Carla, no está ahí en la oficina al lado. Era para ver si vamos subiendo o no el resultado de la Sí. encuesta. Pero que nos cuenten ahí en el chat, ahí como Bianca, por ejemplo, que puso que ya la respondieron, que nos vayan contando ahí si ya la tienen lista, la pudieron responder. Como decía, la Kiri toma algunos minutitos, ya entre 5 o 6 minutos, así que apenas la es larga, dice Cristóbal. Información. Sí, es un poquito larga, pero apenas vayan terminando, ahí nos cuentan en el chat. Así que con calma para que salgan bien los resultados también. Ahí está Mauricio, dice, está muteado, no puedo opinar. Fer, si lo podéis traspasar a, como, como moderador al Mauro. El director de estudios de aquí de Fundación Tacal está muteado, lo vamos a habilitar mientras siguen respondiendo la encuesta. Ahí estás abierto, Mauricio, por si quieres dar alguna observación respecto al estudio que estamos haciendo con la cámara. Puedes abrir tu micrófono. Hola, sí, estábamos justo en clase de gestor, así que nos cambiamos para acá también. Ya, les vamos a dar un reporte de cuánto va. Tengo aquí a mi compañero que está sacando los cómputos, así que espérenme unos segundos. Como siempre digo, este es un programa en vivo, así que lo vamos construyendo. Pero la verdad es que estos minutitos yo sé que a lo mejor están diciendo, ay, qué larga la encuesta. Para nosotros es súper importante poder recopilar esta información para, como ya les digo, generar investigación en discapacidad. En discapacidad hay poca investigación, hay pocos datos. em, y si no tenemos datos, el desarrollo de políticas públicas también se ve afectado. Por lo tanto, mientras más información podamos hacer, nosotros desde Fundación Tacal esperamos publicar los resultados de este estudio junto a la OTIC de la Cámara, para poder generar distintos planes, proyectos, programas que beneficien tanto a las personas con discapacidad como a ustedes como empresas para promover la inclusión dentro de sus organizaciones. Cristóbal, ahí es sóplame ya, ahí, ¿cómo te ha ido? ¿Lograste terminar? Listo por acá. Gracias, Javi. Muy bien, Javi, Oye, perfecto. ¿Cómo vamos, Mauro? más o menos nomás. ¿Más Parece o que no han menos? podido contestar la encuesta. Terminé y se pegó. Dice, no sé si llegó la respuesta. Ahí estamos con el Gonzo viendo. Me pasó lo Eh, mismo, dice la Javiera. Me pasó lo mismo. Equipo Dice, técnico ahí. chuta, ¿qué pasó? Hay que poner Mientras tanto, finalizar encuesta a todos los que terminaron. Fallas técnicas, jaja. Sí, Cristóbal, siempre, pues. Murphy. No me dice respuesta guardada o algo similar. No me dice respuesta guardada o algo similar. la pueden compartir nuevamente, por supuesto. La pueden compartir Está nuevamente. anclada en el chat. Oye, mientras tanto, terminan de respondernos la encuesta. Los invito a seguirnos en redes sociales. Nuestra página web hoy día tiene una nueva imagen. Así que los invito a que entren a la página web, a que nos sigan en Instagram, en LinkedIn, porque estamos con una nueva imagen renovada, con nuevas campañas, con nueva información para poder llegar a cada uno de ustedes. Gracias, Angélica. Listo, Banco Estado Microempresa. Sí, Emerson, ahora se arregló, por favor, todos los que no podían. Ahora rápido, estupendo. rápido. Sí. Llegó todo el equipo técnico aquí a resolver los problemas. Había que soplar, eso es lo que pasó. Estupendo, Subió al tiro los gracias. cómputos, están subiendo los cómputos, ahora sí.
Gracias, Carol, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Hay una manito levantada. Cecilia Venegas, ¿quieres hablar o te dejo en el chat que nos escribas? Gracias, María Ignacia de Clínica Santa María. A ver, espérate, voy a habilitar el... No sé cómo habilitarle el micrófono. Ah, Emerson está habilitado. Sí. ¿Emerson? No, Cecilia, habilítame. Cecilia está habilitada, Emerson también. Sí. Cecilia. Ya, bueno, parece que no era necesario. Encuesta lista, la Tamara. La Vilma listo, contestada. Pilar contestada. Encuesta lista, dice Brian. Perfecto, perfecto. Sí, ya Entonces, tenemos 50, así que vamos. estupendo. Verónica por acá también listo. 51 Ya, subiendo. El cómputo. estupendo. Ya, no, Y démosle al estimados, conversatorio que la gente quiere. sí, Sí. sí. Vamos a dar inicio entonces. Gracias, Mauricio, por este acompañamiento. Muchas gracias a todos por respondernos la encuesta. Entonces, vamos a dar inicio a lo que hoy día nos convoca. Fundación Tacal, para los que no nos conocen, somos una fundación que tenemos más de 40. Este año cumplimos 40 años como líderes en la inclusión de personas con discapacidad. Lo que ven ahí es la imagen, es nuestra imagen renovada. Ese es el puente de la inclusión, es un puente que está ubicado acá en Independencia, que une nuestros dos edificios. Ambos edificios los estamos ocupando hace algunos meses y fueron construidos gracias a la ley 21.015 y que hoy día permiten capacitar anualmente a más de 1.000 personas con discapacidad. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para poder incluir a esas personas. Hoy día trabajamos con más de 500 empresas que son aliadas nuestras, tenemos 2.920 personas incluidas y un equipo de profesionales que promovemos a diario la inclusión de las personas con discapacidad. Cuando hablamos del proceso de reclutamiento y selección de cualquier persona, ¿cierto? Hablamos de distintas etapas. Hablamos de que partimos identificando en nuestra organización el puesto de trabajo. Primero, definimos qué cargo necesitamos buscar. Vamos a definir ese perfil que estamos buscando. Tenemos que publicar la oferta, ¿cierto? Vamos a publicar en distintos portales de empleo, en LinkedIn, en la Bolsa Nacional de Empleo, que es tan importante publicarla para el cumplimiento de la Ley 21.015. Revisamos los currículums, seleccionamos los currículums y llegamos al proceso de entrevista. Vamos a seleccionar el candidato y hacemos la inducción o el onboarding de ese trabajador. Hoy día lo que nos convoca es hablar y poder explicar un poquito cómo podemos hacer procesos de entrevista inclusivos. Todas las etapas que ustedes están viendo acá tienen barreras para las personas con discapacidad y generan, si no las adecuamos, se disminuyen las posibilidades de incorporación de una persona con discapacidad en los puestos de trabajo. Por lo tanto, necesitamos generar procesos y revisar en cada una de las organizaciones. La invitación es a que cada uno de ustedes revise si sus procesos están siendo inclusivos, que hoy día me acompaña Carla, porque lo que vamos a ver hoy día específicamente son acciones para promover la entrevista inclusiva. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Siempre es importante recordar que lo hablamos porque hoy día en nuestro país existe una ley, la ley 21.015, la 21.690, ambas leyes promueven la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que dicen? Que todas las empresas sobre 100 trabajadores tienen que tener al menos el 1% de sus trabajadores con discapacidad incluidos. Yo sé que acá me van a decir, ¿y el 2%? ¿Qué pasa con el 2%? Todavía no pasa nada con el 2%, porque pese a que la ley dice que va a haber una modificación, no se ha entregado un informe por parte del Ministerio de Desarrollo Social que indique que ya el 80% de las empresas haya cumplido con el 1%. Por lo tanto, todavía estamos trabajando para cumplir el 1%. Ojo ahí,
Si usted como empresa ya tiene el 1%, yo lo invito a que trabaje ya para el 2%. ¿Y por qué? Porque podría ser que saliera el informe y exigiera en esta próxima comunicación electrónica el cumplimiento del 2%. No lo sabemos, ¿ya? También sé que me van a preguntar en el chat, ¿y qué pasa con el protocolo de ambientes laborales? Todavía no pasa nada, así que si alguna organización le está vendiendo el diseño del protocolo de ambientes laborales, pare la antena y diga, hey, no, todavía no hay reglamento, así que no podemos diseñar ni hacer nada aún, ¿ya? Tenemos que tenerlo atento, tenemos que estar atentos, expectantes de que salga el reglamento, pero todavía no sale, por lo tanto no es momento todavía de estar pidiendo asesorías en el diseño de protocolos de ambientes laborales. Fundación Tacal le va a avisar cuando tenga que ponerse a trabajar en ese documento. Entonces, todo lo que nosotros hacemos está en relación con el cumplimiento de la normativa. Exacto, Catherine. Mientras no salga el reglamento, no te lo pueden exigir porque no sabemos cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener el protocolo de ambientes laborales. ¿Ya? Entonces, como yo ya les había comentado, me acompaña Carla, terapeuta ocupacional de Fundación Tacal, con muchísima experiencia en temas de inclusión, docente del curso de reclutamiento y selección que tenemos acá en Fundación Tacal, y que vamos a ir conversando un poquito los procesos de entrevista y cómo podemos hacerlo más inclusivos para que ustedes puedan tener las herramientas para ese proceso. Así que, Carla, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Nuevamente buenos días a todos ahí ya los que estamos conectados. También ahí al equipo que está detrás, ¿no es cierto?, apoyando esta instancia. Y bueno, como decía Kerima, el tema del proceso de reclutamiento y selección es súper importante. Yo diría que, y de hecho esto lo conversamos mucho en los cursos de capacitación y cuando trabajamos con empresas, es de, digamos, de los puntos dentro del proceso de, cuando hablamos de este gran marco, ¿no es cierto?, inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿cierto? Y la inclusión laboral de personas con discapacidad tiene pasos, tiene procesos súper técnicos, súper estructurados dentro de lo que es la gestión de personas en una empresa, ¿verdad? Y uno de los procesos súper críticos, es justamente esta instancia donde vamos a, ¿no es cierto?, reclutar, vamos a traer el talento y vamos a evaluar para ver si lo ingresamos o no, si lo contratamos o no, si cumple, digamos, con este match, ¿verdad?, con el puesto de trabajo y lo podemos contratar e ingresar a nuestra empresa o no, ¿ya? Si uno lo mira de manera general, ese es el proceso y el gran punto crítico dentro de cualquier reclutamiento, ¿no es cierto?, de personas en general, ¿verdad? Personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Esta es una instancia crítica. Entonces, yo de verdad felicito a todos los que hoy día se pudieron conectar, inscribirse, porque eso demuestra un interés también de poder entender en términos más técnicos y no solo como por el olfato, ¿verdad? Que de repente la intuición nos lleva a cometer errores en el proceso y después vamos a ver por qué. Porque este es un punto, digamos, en el cual nosotros tenemos que como empresa preocuparnos porque puede determinar, incluso, yo siempre digo esto, el nivel de sostenibilidad del proceso de la persona dentro de la empresa. ¿Ya? O sea, si lo hacemos mal y nos equivocamos desde un principio, hay una serie de consecuencias, tanto para la persona que no queda seleccionada, por ejemplo, cuando cometemos errores en ese proceso, o cuando la ingresamos, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer una pregunta acá, a ustedes, como quizás personas del área de recursos humanos, o personas que han trabajado, ¿no es cierto?, y están dentro de un contexto de una empresa. Por ahí leí a alguien que llevaba poquito en la empresa, pero ustedes personalmente, en el rol de, ¿no es cierto?, profesional que busca una instancia laboral, una vacante, ¿no es cierto?, postular un empleo, ¿cómo se han sentido, ¿cierto?, en alguna entrevista laboral que ustedes hayan tenido a lo largo de su experiencia profesional en su vida, en donde no hayan podido mostrar lo mejor de sí mismos, donde ustedes sintieron que el proceso probablemente para ustedes no fue justo, la forma de aplicar el proceso no fue adecuado, que probablemente ustedes sentían y percibían que podían tener el perfil y las competencias para el cargo, pero producto del proceso de selección no pudieron mostrar sus habilidades, sus competencias, hubieron algunos sesgos y errores en el proceso por parte de la empresa? ¿Cómo se han sentido ustedes con eso? ¿Ya? Si alguien ahí lo ha vivido en algún momento en su trayecto de vida, que nos pueda ahí contar en el chat. Cristóbal dice frustrado, ¿cierto? Yo creo que lo primero que nos salta a
al análisis es bastante frustración, ¿no es cierto? Porque sabiendo uno que puede probablemente tener las habilidades, las competencias, ¿no es cierto? Pero cuando hay un contexto de selección, un proceso, la empresa en este caso, ya sea la persona que te entrevista, que te aplicó la evaluación o el mismo procedimiento de la empresa, ¿no es cierto?, no fue el adecuado, ¿cómo nos sentimos nosotros, verdad? Nos sentimos frustrados, nos sentimos como incluso con esta sensación de que probablemente incluso un tema más personal, ¿verdad? Quizás yo no era tan bueno, quizás en verdad yo no tenía las habilidades, las competencias, ¿no es cierto? Incluso esta sensación de injusticia y impotencia frente a estos procesos. A ver, en el chat dicen, ¿te has sentido incómoda? Mira, qué importante es que te hagan sentir incómodo en una entrevista o que te hagan sentir incómodo en un proceso de selección. José dice, triste, impotencia. Yasmin dice, la entrevista que más me causó ruido es que el entrevistador no estaba en pantalla, desaparecía, se movía, su audio iba y venía, me desconcentró, perdí foco y pensé en cómo sería el diario vivir en esa empresa. Ya, qué buenas experiencias y comentarios. Ya, todo lo que ustedes están comentando ahí, todas estas sensaciones, ¿verdad?, que en algún momento nos pudieron hacer sentir triste, impotencia, frustración, que hayas sentido que el proceso fue injusto, incómoda. Ya, yo creo que aquí quizás más de alguno ha vivido una experiencia donde le hicieron alguna pregunta incómoda que tú quedaste así como, pero esto no era necesario, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Verdad? O lo que dice ahí Yasmín, ¿no es cierto? Que un entrevistador, que la misma persona te haga sentir incómodo en el contexto, en el proceso de selección. Diana dice, en una oportunidad me citaron a entrevista por competencias y de lo que se trató fue de aplicación de 3 test psicolaborales y nunca sostuve entrevista para dar a conocer mi propósito. Perfecto. Te das cuenta allí cuando te hicieron pasar por un proceso súper normado, estandarizado, pero realmente querían quizás buscar cosas que no iban tanto, digamos, con tu tema más personal, ¿verdad? ¿Quién eres tú como persona? ¿Cuáles son tus motivaciones para ingresar al trabajo? Perfecto. Gracias ahí por los comentarios. Vámonos con la misma mirada, pero ahora pensando nosotros como nuestro rol, pero como entrevistadores, como parte de un equipo que está ejecutando un proceso de selección. ¿Ya? ¿Cómo nosotros como empresa, pongámonos ahora en el rol de nosotros como proceso, ¿no es cierto?, encargados de un proceso de selección y que vamos a recibir personas. ¿Ya? Toda esa experiencia que ustedes me cuentan. ¿Cómo entonces podemos nosotros trabajar un proceso que, ojo, no que evite, porque de repente siempre hay variables que no podemos controlar, pero que favorezca todo lo contrario a lo que mencionamos en el chat, que una persona, por ejemplo, se sienta frustrado, se sienta triste, incómodo, ¿ya? ¿Cómo nosotros, en este caso ya en el contexto hablando de selección de personas con discapacidad, podemos favorecer, ¿no es cierto?, que el proceso para la persona sea un proceso justo, sea un proceso adecuado, sea un proceso que genere, ¿verdad?, de manera accesible, ¿no es cierto?, la participación de la persona en este protocolo, en este proceso, y que por sobre todas las cosas nos ayude a nosotros como empresa a tomar una buena decisión, que ese es el fin, ¿verdad? Yo creo que aquí no es como que nos estuviéramos jugando la vida, es como aquí hay un margen, digamos, como que me duele el estómago pensar si lo estoy haciendo bien o no, si va a funcionar o no, si estoy tomando buena decisión o no, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros en nuestro rol como empresa favorecemos que entonces este proceso, ahora en el contexto de personas con discapacidad, ¿verdad?, apunte a un proceso justo, igualitario, accesible y que me lleve como empresa a tomar una buena decisión, una decisión adecuada? ¿Ya? Quedémonos ahí con esa pregunta. No sé si quieres comentar ahí algo, Keri. Dice, primero saber si necesitan algún tipo de apoyo para la entrevista. Perfecto. Tener un manual de buenas prácticas para la comisión entrevistadora capaz. Ya, perfecto. Ya. Bueno, ahí van saliendo comentarios que los vamos a ir abordando, ¿no es cierto?, en la presentación. Vamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Ya, vamos a mencionar algunas cifras que quizá usted va a decir, ay, pero eso yo ya lo sabía, o pero ¿por qué lo vamos a hablar acá? ¡Qué fome! Pero para que entendamos que como empresas, como contexto laboral nacional, ¿verdad?, incluso a nivel que han conocido experiencias internacionales, porque es importante conocer y saber a qué realidad estadística me estoy enfrentando en el país, ¿ya? Los datos que están acá son datos, digamos, que están trazados por estadísticas, por estudios nacionales, ¿no es cierto?, en Chile. Y el primero, que probablemente aquí ya lo conocemos, es que 1 de cada 9 personas en Chile vive con alguna discapacidad, ¿ya?
esa es la razón y también el producto de por cuál tenemos hoy día normativas, porque tenemos una gran cantidad de porcentaje de personas en Chile que, por ejemplo, están en etapa en edad laboral, ¿no es cierto?, que podrían estar siendo parte de la fuerza laboral de un país, de la economía de un país, y que por producto de discriminación histórica, ¿verdad?, no están siendo parte hoy en día, y para eso estamos trabajando, ¿ya? Y por eso existen todas las normativas. Y ojo con esto, que a mí me parece que es una de las cosas que tenemos que saber y conocer, que incluso puede impactar en los criterios que aplicamos a la hora de poner requisitos a los cargos en nuestras empresas, y que deberíamos flexibilizar y entender que tiene que ser ajustado a la hora de seleccionar personas con discapacidad. Dice, el promedio del años de estudio de las personas con discapacidad es de 10 años versus 12.2 años en las personas sin discapacidad. Entonces, sabemos que históricamente las personas con discapacidad tienen menor acceso al estudio, menor escolaridad, ¿ya? Ni cuando Oye, y hablamos ahí, incluso, ¿sí? Y ahí, Carla, yo me quiero detener porque ese punto es súper relevante al momento de cuando diseñamos los perfiles de cargo. Sí, Entonces, totalmente. cuestionémonos también cuando nosotros queremos efectivamente incluir personas con discapacidad en nuestra organización, con esta cifra, porque si Sí. seguimos haciendo descriptores de cargo que buscan expertos y que manejen todos los programas de no sé qué, o siempre digo, buscamos puros astronautas, difícilmente vamos a poder completar o hacer que nuestra empresa sea un poco más inclusiva. Sí. Quizás tenemos que cambiar la mirada a que las personas se vayan formando también en el puesto de trabajo y vayan adquiriendo Exacto. esas habilidades específicas que requiere el cargo en el puesto de trabajo, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, como decía Karima, una de las cosas cuando hablamos de educación, por ejemplo, superior, hay ¿no es cierto?, los niveles de educación, la escolaridad, y después la educación superior, tienes diferencias pero abismantes entre población sin discapacidad y población con discapacidad. Yo creo que aquí quizás ustedes como empresa tienen experiencia y conocen, por ejemplo, lo difícil que es levantar procesos de reclutamiento de profesionales con discapacidad. Probablemente, ¿no es cierto?, hace unos años atrás era casi imposible porque las cifras eran muy bajitas, teníamos muy pocas personas con discapacidad que podían acceder a la educación superior. Hoy en día, el contexto educativo ya está, ¿no es cierto?, siendo más accesible, trabajando e incluyendo más estos temas de inclusión de estudiantes con discapacidad, y probablemente hoy día tenemos cifras mayores, pero sigue habiendo una diferencia, ¿ya? Y lo otro, aquí me voy a detener porque yo les voy a contar un dolor que tenemos acá en nuestra fundación. Yo estoy a cargo de los procesos justamente de inclusión laboral de personas con discapacidad de la fundación. Trabajamos con el equipo de terapeutas ocupacionales, un tremendo equipo donde desplegamos mucho esfuerzo para poder hacer inclusión de las personas que asisten a nuestra fundación en las distintas empresas con las cuales trabajamos. Y un dolor permanente para nosotros es justamente el requisito de educación. ¿Sabes qué? Hay cargos que si tú te vas, digamos, al perfil de competencias, a la exigencia funcional del cargo, cuando aplicas el análisis de puesto de trabajo, te das cuenta y te preguntas dónde, dentro de las exigencias, de las diferentes exigencias del cargo, dadas las funciones, está la necesidad de que, por ejemplo, sí o sí la persona cuente con cuarto medio, ¿ya? Y a veces eso las empresas no lo entienden y no lo cuestionan, y es como, es que es el requisito de la empresa, y es súper comprensible, pero aquí está el punto, entremos a comprender también cómo como empresa estamos poniendo reglas, digamos, que son dispares y que distan de lo que dice la realidad estadística en nuestro país. Las personas con discapacidad, hay muchas que, por ejemplo, no tienen la escolaridad completa, muchas que tienen un sistema de educación alternativo, como la educación especial, por ejemplo, y yo les podría contar muchísimas historias de las veces en que se nos han caído procesos de reclutamiento y no han quedado seleccionadas personas porque tenía el perfil de competencias, tenía la funcionalidad, la persona tenía las habilidades para el cargo, pero no tenía este requisito, no tenía cuarto medio, tenía educación especial, por ejemplo, ¿ya? Y lamentablemente ahí el proceso se cae, sin haber una posibilidad de flexibilidad de parte de la empresa, ¿ya? Y yo entiendo que hay otras cosas un poquito más complejas de gestión dentro de lo que es la organización, pero para que lo tengamos en cuenta, y nosotros como, no sé, encargados de los procesos dentro de la empresa, como gestores laborales, prendamos ahí la alerta y digamos, tenemos que de alguna manera responder y flexibilizar a la realidad estadística de nuestro país, ¿ya? Existen 20 puntos porcentuales de diferencia entre las personas con discapacidad trabajando versus las personas sin discapacidad, y esa es una de las causales importantes porque hoy día tenemos normativas que nos encuadran estos procesos,
¿ya? Yo siempre digo, o sea, sí, probablemente Fundación Tacal tiene experiencia haciendo inclusión laboral fuera de lo que era la normativa, ¿ya? Y después de la normativa esto fue muchísimo más, pero tuvo que salir una normativa que nos obligara como sociedad a tener que poner el foco en esto y decir, oye, las personas con discapacidad también tienen derecho a trabajar, ¿ya? Y acá lo que estamos haciendo es aprender también cómo a nivel técnico podemos llevar bien este proceso y que ellos puedan acceder bien a este derecho, ¿ya? Eh, Muchas veces los procesos de selección cierran puertas en vez de abrirlas, y eso es muy real, y una entrevista inclusiva genera igualdad de oportunidades y atrae más talento. Ya esa es la esencia de una entrevista inclusiva y de un proceso de selección inclusivo. ¿Ya? Vamos ahí a la siguiente. Sí. Hay una pregunta ahí que me llamó, que me parece súper interesante, porque es una normativa que cambió hace poquito, que dice, no se puede contratar personas que salgan de escuela especial, debe cambiarse como política pública. Esa normativa se cambió ya. Se derogó ese artículo de la ley en la promulgación de la ley 21.015 y hoy día sí es factible contratar personas con discapacidad de escuelas especiales, porque el egreso de la escuela especial efectivamente se convalidó con el cuarto medio. Entonces, en el fondo tiene el mismo, es como el mismo nivel de rango, ¿ya? Tenemos algunos desafíos en términos actuales en los procesos de las entrevistas, ¿cierto? Cuando venimos. Denme un segundito que voy a apagar un segundo. Ya. Tenemos algunos desafíos en los procesos de entrevista. El primero tiene que ver cómo derribamos esos sesgos inconscientes que tenemos, esos prejuicios que tenemos al momento de generar un proceso de entrevista con una persona con discapacidad, y que tiene que ver por el desconocimiento que tenemos respecto a la discapacidad. Por ejemplo, que creamos que todas las personas que son usuarias de silla de ruedas o todas las personas que tienen discapacidad física son usuarias de silla de rueda, y por lo tanto necesitamos generar espacios 100% accesibles en todos los procesos. O que todas las personas que tienen credencial por discapacidad auditiva no nos escuchan completamente, entonces con todos necesitamos tener un intérprete de lengua de señas. La importancia de preguntar en el proceso de selección o cuando se publica una oferta de empleo en un portal y se agrega la pregunta del ajuste razonable que requiere, es súper importante para eliminar ese primer sesgo. Es tener un poquito de antecedentes en el proceso. Y lo segundo es preguntarle a la persona, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Siempre es la persona con discapacidad la que mejor conoce o la que mejor sabe lo que va a requerir en un proceso de entrevista para que éste esté en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones. Jocelyn ahí nos dice sobre sesgos inconscientes, y teniendo en cuenta que solo el 5% de los estímulos son conscientes, existe un estudio en Harvard que es el experimento social más grande donde uno puede acceder a identificar sus sesgos inconscientes, porque si uno conoce, se preocupa. Sí, pues efectivamente, si uno reconoce cuál es el sesgo que tiene, uno finalmente se puede hacer cargo del sesgo. A mí me ha tocado harto hacer charlas en empresas en donde trabajamos el prejuicio que tiene que ver con que las personas con discapacidad se nos van a enfermar más. Y existen datos estadísticos que las personas con discapacidad no se enferman más que una persona sin discapacidad, y que no va a tener más licencia. Tener discapacidad no es sinónimo de estar enfermo. Por lo tanto, no va a haber un aumento progresivo. O incluso otro sesgo tiene que ver con el aumento de la tasa de accidentabilidad de la empresa. Ahí siempre los prevencionistas de riesgo como que se ponen medios alertas porque dicen van a aumentarme la tasa, me va a aumentar la prima, y eso no es algo que ocurra, no existe un dato estadístico que efectivamente diga que las personas con discapacidad se accidentan más, ¿ya? Falta de accesibilidad en el proceso, un poco lo que yo les estaba mencionando. Si nosotros preguntamos previo al proceso de entrevista qué ajuste razonable requiere, va a ser mucho más fácil poder organizarnos para que esa entrevista cuente con las condiciones de accesibilidad necesarias para que ese candidato participe en igualdad de oportunidades.
vamos a poder tener un intérprete si es necesario, vamos a poder tener material con macrotipos si es necesario, vamos a poder tener un computador con letras más grandes si es necesario, con contraste, o una sala con mayor iluminación, o una sala que efectivamente se pueda llegar desde usando una silla de ruedas o para una persona con movilidad reducida. Carla, no sé si ya puedes seguir. Sí, mira, estaba ahí mientras la quería hablaba. A mí siempre me gusta hablar mucho de la experiencia. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de poder participar en procesos de selección con muchas empresas, distintos cargos, distintos rubros, distintos niveles de experiencia de las mismas empresas, pero de pronto hay cosas que se repiten, ¿ya? Y que es bien común y ahí tú identificas inmediatamente, ya, esto es realmente un prejuicio, esto es netamente sesgo del proceso de los entrevistadores, de las personas a cargo. A mí, al menos, en mi experiencia, una de las cosas que más se repite, que yo te podría decir que es lo más frecuente, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que llevan quizás poco tiempo en esto, que no tienen tanta experiencia, y aún incluso empresas que tienen experiencias y que han podido levantar ya un proceso y una cultura, digamos, o desarrollar una cultura inclusiva, es que como que el proceso de selección de una persona con discapacidad genera ansiedad en el sentido de que queremos saber qué tiene la persona y queremos saber qué discapacidad tiene la persona. Eso yo te diría que es uno de los tópicos más frecuentes que me ocurren en los procesos de selección, ¿ya? Yo siempre cuento esto, a mí me pasa mucho que cuando estamos haciendo la gestión, por ejemplo, con las empresas, lo primero que me preguntan a la hora de postular, por ejemplo, candidatos y enviar la información de los candidatos es ¿qué discapacidad tiene? Es como lo primero que salta a la vista, ¿no es cierto? Eh, y acá hay varios temas de gestión que tenemos que tener en cuenta. Por ahí alguien en el chat dijo delante, al principio, algo muy relevante, que es cómo nosotros como gestores laborales, por ejemplo, o como equipos que somos expertos en el tema y que somos encargados dentro de la empresa, capacitamos también a los líderes, a las jefaturas, porque cuando nosotros entendemos que hay un proceso de selección, tenemos participantes dentro de los procesos de selección, ¿verdad? Tenemos por ejemplo, la primera entrevista o el primer filtro, la persona de recursos humanos, después tenemos a la jefatura directa, después tenemos a la gerencia del área, por ejemplo. Y cada persona, cada equipo que tiene encargado una parte del proceso de selección, es un punto donde hay que poner ojo porque probablemente alguno de ellos puede presentar una barrera justamente de lo que sale acá en la diapositiva. Una persona que tenga un sesgo, un prejuicio frente a las personas con discapacidad, ¿verdad? Ya es una barrera para, por ejemplo, el proceso de aplicación de entrevistas, de aplicación de pautas, ¿no es cierto?, de gestión en sí del proceso y del protocolo. Y lo que ocurre más frecuentemente es esta ansiedad o esta inseguridad ante yo quiero saber qué discapacidad tiene la persona pensando en que esto me va a ayudar a entender si puedo o no puede trabajar, si ese es el punto. ¿Puedo o no puedo ingresarla? ¿Puedo o no puedo contratarla en este cargo? ¿Ya? Y yo siempre digo esto. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que en una empresa me dijeron, no, Carla, no puede ser una persona con discapacidad intelectual porque ¿cómo va a trabajar si no puede leer ni escribir? ¿Ya? ¿Y qué interpreté yo inmediatamente? Es que eso es un ejemplo extremo y es real, ¿ya? Historia de la vida real. Que interpreté yo directamente que había un prejuicio y un sesgo de creer que todas las personas con discapacidad intelectual no saben leer ni escribir, ¿ya? Y eso es como decir que todas las mujeres rubias son simpáticas, ¿cierto? Y eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace el sesgo? ¿Qué es lo que hace el prejuicio? Es que nos lleva a tener una visión súper estereotipada, súper cerrada, encuadrada de la capacidad de la persona. Y aquí lo que buscamos, ¿verdad? No es saber si la persona tiene discapacidad física, psíquica, intelectual, etcétera, sino que cuál es la funcionalidad, qué puede hacer la persona. ¿Cierto? ¿A qué nivel puede escuchar? ¿A qué nivel puede, por ejemplo, ver? Si puede estar de pie o no, si puede cargar peso. Esa es la funcionalidad que tenemos que ir a buscar. Ahora, cuando tenemos procesos que no son accesibles y que son además inflexibles, y ahí es una bomba de barreras, ¿ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa ahí? Que inmediatamente el proceso, las pruebas, las entrevistas, el protocolo general nos van encuadrando y cerrando la posibilidad, ¿no es cierto?, de que la persona con discapacidad que vamos a entrevistar y que vamos a pasar por este proceso de evaluación, realmente encontremos
sus competencias, sus habilidades, y finalmente terminamos cometiendo y cayendo en errores, creyendo que, producto de que la persona, por ejemplo, no pudo acceder a un documento, no pudo acceder, no pudo desempeñar bien una entrevista, el problema es la persona, sin cuestionarnos si el problema era nuestro proceso, ¿ya? Sin cuestionarnos si el problema era nuestro instrumento, o incluso si era la persona que entrevistó. ¿Ya? Y en eso englobamos también, por ejemplo, el tema del uso del lenguaje inadecuado, la falta de ajustes razonables cuando no somos capaces de aplicarlos. Podemos saber qué son los ajustes razonables, qué ajuste tenemos que aplicar, pero cuando los tenemos que aplicar, el cómo, ahí nos caemos. Y esa es una de las grandes fallas también de las empresas. Sí, Carla, y ahí mismo saltó una conversación que estaba teniendo con Jocelyn sobre personas que tienen algún tipo de discapacidad asociada a problemas de salud mental, a condiciones de salud del área de salud mental, y que en el fondo podría ser que eventualmente tuvieran más, ¿cómo se llama?, licencias médicas, por ejemplo. Entonces ahí yo le menciono que tiene que ver con el ajuste razonable. O sea, si ese puesto de trabajo le está generando problemáticas de salud, problemáticas que la llevan a tomar licencias médicas, entonces necesariamente debemos hacer una evaluación del puesto de trabajo y generar el ajuste necesario para que ese trabajador pueda desempeñarse de manera óptima sin tener que recurrir a licencias médicas. Entonces, el proceso no solamente viene encadenado, en el fondo, estamos hablando de los ajustes razonables en el proceso de entrevista, pero también después, que es tema para otro webinar, cómo también lo llevamos y lo encadenamos al proceso de ingreso y onboarding del trabajador y las necesidades de apoyo de que ese trabajador va a necesitar durante su ciclo como colaborador dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, no son como procesos aislados. Exactamente. Es que al final esto es toda una integración de procesos. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en la accesibilidad de nuestra empresa y de los procesos de nuestra empresa, cuando entendemos que hay que aplicar ajustes razonables y también sabemos cómo aplicarlos, eso va a favorecer que en el fondo todo lo que mencionamos acá, que el tema de las licencias, que si genera alguna dificultad en el proceso de desempeño de la persona, disminuya o simplemente se elimine. Si ese es el objetivo de que todos estos procesos sean integrados. Había una pregunta acá, creo que la hizo Emerson en el chat, que decía que si incluimos una persona con discapacidad sensorial, auditiva o visual, obligatoriamente el equipo tenga que certificarse en lengua de señas. No es obligatorio, pero si, por ejemplo, entendemos que y conocemos los ajustes razonables que esa persona pudiera necesitar, ahí lo que importa es que el equipo conozca esos ajustes razonables y los aplique. ¿Ya? No necesariamente, por ejemplo, para incorporar a una persona con discapacidad auditiva total va a ser lengua de señas. Si supiéramos lengua de señas y el equipo completo, genial. Pero existen otros tipos de ajustes, como por ejemplo el lenguaje escrito, la lectura labial, ¿ya? El aprendizaje visual también. Eso, por ejemplo, son ajustes que son súper simples de aplicar, súper fáciles, requiere que el equipo se adapte también a ese estilo de comunicación que es netamente visual y escrita, pero no necesariamente vamos a obligar a todo el equipo que se certifique en lengua de señas. Yo he visto empresas, por ejemplo, que tienen varias personas con discapacidad auditiva contratadas y han iniciado procesos, por ejemplo, o iniciativas de que han hecho talleres de lengua de señas para todos los equipos y para diferentes áreas de la empresa porque tenemos una gran cantidad de personas con discapacidad auditiva contratadas, ¿ya? Pero digamos por iniciativa propia de la empresa y porque también así de esa manera trabajan la cultura de la empresa, ¿ya? Y justamente se vuelve una empresa más inclusiva porque más personal va desarrollando la habilidad de manejar lengua de señas y en alguna manera, en medida también pueden comunicarse mediante esa estrategia con las personas que son sordas, pero no necesariamente va a ser la única. ¿Ya? Entonces ahí lo importante, como decía Crima, es conocer el ajuste y la adaptación que requiere la persona y que el equipo y la empresa se adapte también a ese ajuste y sepa cómo aplicarlos, ¿ya? Y para pasar a esto, le voy a dar un ejemplo. Me llamó ahí la atención la conversación que decía Crima que estaba llevando con Jocelyn con respecto al tema de las licencias, las personas con discapacidad psíquica. Recuerdo hace muchos años atrás, unos 5 años atrás, hicimos la inclusión de una chica con discapacidad psíquica justamente en un cargo administrativo en una empresa.
Y la chica solía tener frente, digamos, a contextos un poco de presión de trabajo, ¿no es cierto? Un poquito de estrés, tendía o tenía tendencia a tener crisis de angustia, ¿ya? Y lo que implementamos ahí fue algo súper simple en el día a día del trabajo, que fue la estrategia del time out, ¿ya? Esta chica, cuando ella lograba identificar cuando se estaba sintiendo un poco, ¿no es cierto?, presionada, estresada, y ella identificaba inmediatamente esa situación y lo que hacía era ocupar su tiempo de time out, que eran como 15 minutos donde ella salía del contexto del puesto de trabajo, ¿no es cierto? Iba a un lugar seguro, a un lugar donde ella pudiera, digamos, como autogestionar esta sensación de ansiedad, se autorregulaba, descansaba un poco y volvía a trabajar. Y esa estrategia, por ejemplo, la conocía el equipo, la conocía la jefatura, era un ajuste razonable que ellos tenían considerados que ella necesitaba y así favorecían el desempeño de la persona y que, por ejemplo, no cayera en procesos de más estrés o de más dificultad con digamos, las crisis que podían darle. Y así la persona funcionaba súper bien y creo que esta chica hasta el día de hoy está trabajando en la empresa y sin necesidad de licencia, ¿me entiendes? Entonces, de pronto, uno cree que cosas simples, los ajustes razonables que pueda requerir la persona, no van a generar un impacto importante en su desempeño, porque uno tiene la estructura de lo que en nuestra cabeza es normal, ¿ya? Pero aquí lo que hay que entender es que hay una diversidad funcional y que cada persona, en este caso las personas con discapacidad, van a necesitar un ajuste y una adaptación, y es crucial que el equipo y la empresa lo conozca y lo aplique, porque de eso puede depender la buena gestión del desempeño de esa persona dentro de la empresa y no tener dificultades y que el proceso así sea sostenible, ¿ya? Porque si no nos pasa, yo creo que aquí más de alguno tiene experiencia, que la persona se nos cae al mes, que renuncia, que no le vamos a poder renovar el contrato, que vamos a tener que desvincularla. Y ahí cuestionémonos si el problema o fue la persona o fuimos nosotros como empresa que no logramos aplicar bien un ajuste, no logramos aplicar bien la adaptación que requería, ¿ya? Y esto es una cosa súper colectiva porque puede que una persona en el equipo entienda súper bien la adaptación que requiere la persona, pero si los otros tres no lo entienden, vamos a tener una dificultad importante, ¿ya? ¿Qué estrategia entonces podemos implementar para que nuestros procesos sean más accesibles, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando estamos hablando de la selección, ¿ya? Entender lo que acabamos de hablar, que es crucial, la accesibilidad y la aplicación de ajustes razonables en el proceso. Eso es intransable, tiene que ir sí o sí, ¿ya? Y mientras más experiencia tengamos con la identificación y aplicación de ajustes razonables, más fácil va a ser para nosotros como empresa enfrentarnos a nuevos procesos de reclutamiento y selección, ¿verdad?, de personas con discapacidad y no cometer error, ¿ya? Capacitar al equipo de selección, eso es súper importante, ya sea que el equipo de selección llamemos recursos humanos, pero también jefaturas, también gerencias que participen dentro del proceso de selección, porque tienen que ser personas que dentro del proceso sepan todo lo que estamos hablando acá y también puedan aplicarlo, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, el gestor laboral de la empresa, cuando estamos iniciando estos procesos, súper pro, súper capacitado, sabe cómo hacerlo, pero cuando llegamos a la instancia donde el jefe, por ejemplo, tiene que entrevistar, nos caemos. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación de esa jefatura, la jefatura no tenía idea que era un ajuste razonable y por qué tengo que hacer este cambio, qué extraño, me incomoda, y ahí tenemos un problema y tenemos una barrera, producto de que probablemente nosotros como empresa no preparamos a esa jefatura para que el proceso sea accesible para la persona que está entrevistando. Oye, y ahí les quiero dar un dato, ¿ah? Ustedes pueden poner, si hay gestores de inclusión acá, me van a entender, en sus planes de inclusión, uno de los objetivos como parte del plan de capacitación es capacitar al equipo de recursos humanos. Y en esa capacitación pueden poner el curso de reclutamiento y selección de Fundación Tacal que tiene franquicia tributaria. Así que pueden aprovechar de armar sus planes de inclusión de cara a lo que queda el segundo semestre o de cara al 2026 y considerar presupuesto para la capacitación de los equipos. Así que espero verlos ahí. Súper. Y bueno, una de las cosas también que son medulares y importantes dentro del proceso es entender que nuestros formatos, protocolos, entrevistas, evaluaciones incluso, tienen que ser flexibles, ¿ya? Tienen que ser flexibles, tienen que ser adaptables, siempre y cuando, por supuesto, ahí hay una premisa cuando hablamos, por ejemplo, de adaptar pruebas psicométricas, pruebas que vayan a identificar ciertos aspectos técnicos del perfil ocupacional de la persona, que no cambien, digamos, y no modifiquen el constructo medido.
¿ya? Por eso es importante también que entendamos que la flexibilidad dentro del proceso está enmarcada dentro digamos, del mismo proceso técnico. Pero cuando somos o ejecutamos procesos que son altamente estructurados, inflexibles, rígidos, genera un problema, porque en el fondo es altamente probable que eso sea una barrera para que la persona pueda, digamos, avanzar en el proceso de selección. Ya a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, y ahí lo que al menos hacemos nosotros en los análisis de puesto de trabajo es que también indagamos en el proceso de selección de la empresa. Si es una entrevista, si son 2 entrevistas, si incorpora también alguna evaluación extra, ¿no es cierto?, para medir algunas habilidades, ¿verdad?, algunos test de evaluación psicológica, psicolaboral que se apliquen, porque todas esas instancias tienen que estar sujetas y ser flexibles a la aplicación de ajustes razonables y además ser accesibles, ¿ya? Y una de las cosas más importantes que vamos a hablar ahora y en la siguiente diapositiva, que ahí vi la pregunta de Emerson, si no me equivoco, es cómo centramos la entrevista, cómo centramos el proceso de selección en las competencias reales de la persona y no en la discapacidad. Ya y les decía que eso es también uno de los dolores importantes del equipo es que la empresa es como que a toda costa quieren saber qué discapacidad tiene la persona. Ya esa es la primera pregunta que salta, ¿qué discapacidad tiene? ¿Ya? Y vamos a ver en la siguiente diapositiva ahí, Keri, si tú me ayudas. ¿Cómo puedo hacer preguntas que sean correctas para el proceso de selección y que no generen, y que no sean sesgadas, prejuiciadas y además que generen un proceso justo, accesible y que me lleven a un buen puerto con la persona? Es decir, que me ayuden realmente a identificar si la persona tiene el perfil o no. ¿Ya? Yo sé y entiendo súper bien que esta especie de ansiedad que se genera a la hora de, es que tengo que saber la discapacidad de la persona, necesito saberla, es porque queremos saber justamente si la persona tiene alguna dificultad física, dificultad intelectual, si tiene alguna dificultad auditiva, visual. Y justamente cuando caemos en este error, por ejemplo, de hacer preguntas como las que están al lado izquierdo de la pantalla, ¿tu discapacidad te va a impedir trabajar? O lo típico, ¿qué discapacidad tienes? Esas preguntas, en el fondo, a nosotros como entrevistadores, como parte del proceso de selección, no nos van a decir absolutamente nada, ¿ya? Porque, por ejemplo, la persona te responde, tengo discapacidad, el ejemplo que les di delante, discapacidad intelectual. ¿Ah? ¿Qué se me ha venido a mí a la cabeza? No sabe leer ni escribir, se le va a olvidar todo, va a haber que ayudarlo todo el rato porque no va le va a costar aprender. Esos son los prejuicios que nosotros tenemos. O si yo te digo, no, una persona tiene discapacidad auditiva, ¿qué se nos viene al tiro a la cabeza? Ah, sordo, no escucha, no va a poder hablar, no se va a poder comunicar. Y en este proceso, Carla, yo siempre me acuerdo de una historia que cuenta Andrea de la Graciela. La Graciela era una trabajadora que teníamos acá en Fundación Tacal. Ella era amputada bilateral de extremidad superior, no tenía ninguno de los dos brazos, pero ella estudió contabilidad y en una actividad, en una ejecución de un taller para líderes de una empresa, hicieron una simulación de entrevista. Y lo único que le preguntaron fue respecto a su discapacidad. Nadie le preguntó respecto a su profesión ni a sus competencias. Entonces, cuando termina el proceso de entrevista, le preguntan a Graciela cómo te sentiste. Y ella les dice, muy mal, porque nadie me preguntó qué era capaz de hacer, sino que todo lo contrario, se enfocaron en lo que yo no era capaz de hacer. Entonces, desde esa historia también es un poco como tenemos que empezar a parar, ¿no es cierto? Desde la competencia. Y ahí Exactamente. surge. Y ahí, Sí. por ejemplo, yo siempre digo, cuando nosotros, tú entrevistas a una persona, por ejemplo, sin discapacidad, ¿tú qué vas a ir a mirar? Vas a ir a mirar sus habilidades descritas, por ejemplo, en el currículum, qué estudió, en qué trabajó, si tiene algún tipo de certificación, ¿verdad? ¿Cuáles son sus habilidades y sus competencias profesionales? ¿Cuál es su perfil ocupacional? Eso es lo mismo que debemos ir a buscar las personas con discapacidad. Ahora, cuando no, este tema de ir a preguntar, ¿no es cierto?, sobre la discapacidad, ¿cuál sería una alternativa y qué es lo que realmente a ti te va a servir? No es saber si tiene un diagnóstico psíquico, una discapacidad física, si tiene algún problema. Lo que a ti te va a servir es saber funcionalmente qué es lo que la persona es capaz, ¿ya? Porque es distinto que una persona te diga, no tengo discapacidad física, a que te diga, mira,
yo tengo dificultades para estar de pie, necesito pasar la mayoría del tiempo más sentado, no puedo usar escaleras, me dificulta la carga de peso, pero no tengo ni una otra dificultad, yo escucho bien, yo tengo buena vista, tengo buena capacidad de comunicación. Te das cuenta que eso es diferente a ir a preguntar, a ver, ¿qué diagnóstico tienes? ¿Qué discapacidad tienes? Y si yo te digo, no, lo que decía antes, discapacidad auditiva, la persona es sorda. Pero puede que la persona escuche por un oído y por el otro no, pero te escucha igual y puede comunicarse de igual manera. ¿Entiendes? Entonces aquí lo que hay que ir a entender es que buscamos lo funcional y además las competencias, las habilidades de la persona. ¿Ya? No la condición, no su diagnóstico, como esta información, digamos, que es como más sensible y que en el fondo, ojo, para nosotros como empresa no va a ser útil para el proceso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros logramos tener un proceso inclusivo, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? Si ustedes se dan cuenta que es todo lo contrario que hablamos al principio, que ustedes me ponían ahí en el chat, ¿ya? Cuando ustedes me ponían frustración, tristeza, sentí impotencia, me sentí incómoda, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros logramos que este proceso realmente sea inclusivo? Todo lo contrario, que el candidato se sienta valorado, la empresa accede a más talentos porque los procesos van a ser más efectivos, ¿ya? Y sostenibles además. Muestra una buena imagen y una imagen positiva, digamos, de la organización, ¿no es cierto? Está la imagen de la marca empleadora, ¿verdad? Y vamos a apuntar un buen cumplimiento de la normativa y a ser realmente coherentes con lo que es la responsabilidad social, ¿ya? Y procesos sostenibles. Y ya, bueno, para ir cerrando, de verdad que esta ha sido una muy, muy buena instancia, súper como es rico construir este conocimiento y también escucharlos a ustedes como empresa, que también yo sé y sabemos que de pronto hay como mucha inseguridad, un poquito de ansiedad frente a estos procesos, pero para eso nosotros hacemos estas instancias para que podamos conversar y poder también apoyarlos y ayudarlos en eso, ¿ya? Recomendaciones. Ojo, la inclusión comienza con el primer contacto. Desde que nosotros tomamos ahí contacto con la persona con discapacidad, cómo nosotros mostramos también nuestra comunicación como empresa hacia lo externo, ahí empieza la inclusión, ¿ya? La diversidad siempre suma valor a nuestra institución y a nuestra organización. Lo diverso siempre va a potenciar mayor acceso al talento, mayor diversidad, y eso va a generar que en el fondo nuestra cultura se desarrolle de manera inclusiva y aporte más valor, ¿ya? Y la escucha activa y el respeto como valor dentro de estos procesos es clave. Sin respeto, sin empatía, sin tener una capacidad de escucha, es súper complejo y en el fondo nos va a dificultar mucho poder generar que estos procesos realmente sean inclusivos y que además sean sostenibles. ¿Ya? Yeri, no sé si ahí quieres comentar algo más. Ay, perdón. Solo mencionarles que la diversidad es algo que está presente y que, como bien decía la Carla, la diversidad suma a las organizaciones porque las organizaciones, mientras más diversas son, eh, s- tienen mucho mejor reputación a nivel estructural, pero también se promueve el diseño y el desarrollo de productos mucho más inclusivos también. Adentro de la misma organización se generan un clima mucho más rico, mucho más diverso y mucho más de compañerismo. Así que la verdad es que la invitación hoy día es a generar procesos de reclutamiento y selección inclusivos, que si alguno quedó con dudas, los invito a escanear el código QR que les estoy proyectando, que los lleva directamente a un link de inscripción por si quieren hacer el curso con nosotros de reclutamiento y selección. Pero también tenemos un par de minutos si es que tienen algunas dudas o si quieren preguntarnos algo. Sé que nos extendimos un poquito más por el tema de la encuesta, pero estamos también disponibles a que nos manden correos electrónicos, a que si ustedes quieren que nos reunamos a conversar algún tema específico de su empresa, en particular, cumplimiento de la ley, cálculo del 1%, planificación de los planes de capacitaciones, planes de inclusión, estamos totalmente disponibles para reunirnos. ¿Qué debería decir un aviso inclusivo? Debería decir todo lo que no es, tiene que ser un llamado bien abierto. ¿Quién fue el que lo puso ahí? La Claudia.
Es un llamado abierto y generalmente se hace alusión a la ley 21.015, así que también te invito a hacer, porque eso también es un tema que conversamos en el curso de reclutamiento y selección inclusiva. Eso, chiquillos, no, yo no sé, quiero pedirle a la Fer y al Carlos que abran sus cámaras también, porque aquí está todo el equipo, o gran parte, todo el equipo de vinculación con empresas. Fernanda ahí está presente, y les quiero pedir a los que quedan que si nos pueden prender sus cámaras para sacar una foto para nuestras redes sociales. Hola Jocelyn, ahí te veo, para subir a nuestras redes sociales. Si pueden prender sus cámaras, se los agradeceríamos un montón. Y así podemos sacar una foto. ¿Tienen cursos específicos por sector, específicos para sector público? Sí, Marlene, tenemos algunos cursos específicos en esa línea y también con franquicia tributaria, así que puedes escribirnos un correo electrónico para pedirnos información. Está el correo electrónico de contacto@fundaciontacal.cl, y ahí nos van a derivar a mí o a Fernanda o a Carlos. Vamos a compartir en nuestras redes sociales el webinar, la grabación del webinar, no específicamente la presentación. Así que ahí estoy viendo varias caras: Leticia, Gilda del Quisco. No sé cómo va a Fer para que saquemos una fotito. Sí, he sacado varias fotitos, así que sonrían. ¿Ahí estamos? Sí. Súper. Oye, muchas gracias a todos, un gusto verlos, encontrarnos. Queden atentos porque tenemos ya programado un ciclo de webinar junto al IST, ya para vuelta el 18 de septiembre. El primer encuentro va a ser el día 29, así que les vamos a estar mandando la invitación. Vamos a hablar sobre discapacidad general, nos va a acompañar Andrea. Luego va a venir una actividad súper específica que tiene que ver con el uso de la franquicia tributaria para cumplir con el 1%. Nos van a acompañar desde el CENSE, y vamos a terminar en una jornada a fines de octubre, donde ya empezamos a conversar sobre el rol del gestor de cara a la comunicación electrónica 2026. Así que quédense atentos a nuestros correos electrónicos, no nos bloqueen como spam, tratamos de no ser tan spam. Síganos en las redes sociales, tenemos página web nueva, logo nuevo, imagen nueva. Así que ahí esperamos seguir viéndolos. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos hoy día. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por responder nuestra encuesta. Y estamos en contacto. Chao, Chao. chao, que estén bien.